En algún momento de la vida, todos hemos sentido que el mundo se derrumba bajo nuestros pies. Un fracaso inesperado, una traición, una pérdida dolorosa, una decepción amorosa, o incluso la sensación de no ser suficientes, pueden hacernos caer emocionalmente más profundo de lo que imaginábamos. Y aunque muchas personas aparentan fortaleza frente al mundo, la realidad es que por dentro millones luchan silenciosamente contra la vergüenza, el miedo, la inseguridad y el dolor emocional. Precisamente ahí es donde el libro Rising Strong de Brené Brown se convierte en una obra transformadora. No es simplemente un libro de desarrollo personal, es una guía poderosa sobre cómo levantarse después de las caídas más difíciles de la vida. Brené Brown, reconocida mundialmente por sus investigaciones sobre vulnerabilidad, resiliencia y emociones humanas, nos demuestra que el verdadero valor no está en evitar el dolor, sino en aprender a enfrentarlo con honestidad y valentía. Durante años, la sociedad nos enseñó que ser fuertes significa no llorar, no mostrar emociones y aparentar que todo está bajo control. Pero este libro destruye esa idea por completo. La verdadera fortaleza no nace de esconder nuestras heridas, sino de aceptarlas y convertirlas en parte de nuestro crecimiento personal. Levántate fuerte. Habla de algo que todos vivimos, pero pocas veces entendemos: las historias que nos contamos después de fracasar. Cuando algo sale mal, nuestra mente comienza a llenarse de pensamientos negativos, inseguridades y dudas sobre nuestro propio valor. Muchas personas quedan atrapadas en esas historias durante años, permitiendo que la vergüenza y el miedo controlen sus vidas. Sin embargo, Brené Brown enseña que cada caída también puede convertirse en una oportunidad para reconstruirse emocionalmente y descubrir una versión mucho más auténtica y fuerte de uno mismo. A lo largo de este recorrido, descubrirás conceptos profundamente transformadores sobre vulnerabilidad, resiliencia, vergüenza, autenticidad y coraje emocional. Concepto número 1. La vulnerabilidad es una fortaleza. En Rising Strong, Brené Brown rompe una de las ideas más arraigadas en la sociedad moderna: creer que mostrarse vulnerable es una señal de debilidad. Desde pequeños, muchas personas aprenden a ocultar el dolor, las emociones y los miedos para aparentar fortaleza frente al mundo. Sin embargo, Brown demuestra a través de años de investigación que la vulnerabilidad es el núcleo de la conexión humana, del amor, de la creatividad y del verdadero crecimiento personal. La autora explica que nadie puede experimentar una vida plena si vive constantemente escondiendo sus emociones o evitando el riesgo emocional. La vulnerabilidad aparece cuando alguien se atreve a amar, confiar, intentar nuevamente después de fracasar, o mostrarse auténtico incluso cuando existe la posibilidad de ser juzgado. Precisamente allí nace el verdadero coraje. El título Levántate fuerte representa esa capacidad humana de caer emocionalmente y aún así encontrar la valentía para levantarse con mayor autenticidad. La autora enfatiza que muchas personas construyen armaduras emocionales para protegerse del rechazo, la vergüenza o el fracaso. Algunas utilizan el perfeccionismo, otras el control, la indiferencia o incluso el exceso de trabajo como mecanismos de defensa. El problema es que esas mismas armaduras que supuestamente protegen, también impiden experimentar alegría genuina, intimidad emocional y crecimiento interior. En el libro, Brown explica que la vulnerabilidad no garantiza éxito o aceptación, pero sí garantiza una vida más auténtica. Cuando una persona deja de fingir perfección, comienza a vivir de manera más libre. Esto implica aceptar que el dolor emocional es inevitable y que evitarlo constantemente solo genera desconexión interna. La autora muestra que las personas emocionalmente fuertes no son aquellas que nunca sienten miedo, sino aquellas que actúan a pesar de él. Uno de los aspectos más profundos del concepto de vulnerabilidad es la relación que tiene con la autoestima. Muchas personas creen que deben demostrar valor constantemente para merecer amor, reconocimiento o respeto. Brown llama a esto escasez emocional, una mentalidad donde el individuo siente que nunca es suficientemente bueno. La vulnerabilidad rompe esa prisión mental porque obliga a aceptar la imperfección humana. En lugar de luchar por aparentar una vida perfecta, la persona comienza a reconocerse como alguien digno incluso con errores, cicatrices y fracasos. Este cambio transforma profundamente las relaciones personales, ya que la autenticidad genera confianza y conexión emocional mucho más poderosa que cualquier máscara social. El libro también explica que la vulnerabilidad es esencial para el liderazgo, las relaciones familiares y el crecimiento profesional. Un líder vulnerable es capaz de admitir errores, escuchar críticas y construir confianza con su equipo. Una pareja vulnerable puede expresar sus emociones sin esconderse detrás del orgullo. Un ser humano vulnerable puede reconocer sus límites y pedir ayuda cuando la necesita. Brown insiste en que la vulnerabilidad no elimina el dolor, pero sí elimina la soledad emocional que produce fingir constantemente. El acto de levantarse después de una caída implica precisamente aceptar nuestras heridas, sin permitir que ellas definan nuestra identidad. Esa es la esencia de Rising Strong.
transformar la caída en una oportunidad para evolucionar emocionalmente. Concepto número 2. Caer es parte de la vida. Uno de los mensajes más poderosos de Rising Strong es que el fracaso no es una excepción en la experiencia humana, sino una parte inevitable del camino. La sociedad suele enseñar que caer es algo vergonzoso, algo que debe ocultarse o evitarse a toda costa. Sin embargo, Brené Brown argumenta que intentar vivir sin fracasar es prácticamente imposible, porque cualquier persona que ame, sueñe, emprenda o se arriesgue emocionalmente terminará enfrentando decepciones. La diferencia entre quienes crecen y quienes permanecen estancados no está en evitar las caídas, sino en cómo responden a ellas. Levántate fuerte no trata sobre evitar el dolor, sino sobre aprender a reconstruirse después de él. Brown describe cómo muchas personas desarrollan miedo al fracaso debido a experiencias pasadas de rechazo, humillación o crítica. Ese miedo provoca que dejen de intentarlo, que oculten sus sueños o que vivan dentro de zonas de comodidad emocional. El problema es que una vida sin riesgo también es una vida sin crecimiento. Cada vez que una persona evita intentar algo por temor a fracasar, también está renunciando a la posibilidad de descubrir una versión más fuerte de sí misma. La autora enfatiza que las caídas tienen el poder de revelar nuestras inseguridades más profundas, pero también pueden convertirse en herramientas de transformación personal si somos capaces de enfrentarlas con honestidad y valentía. Uno de los puntos más importantes del libro es la diferencia entre dolor y sufrimiento innecesario. El dolor es inevitable. Todos experimentarán pérdidas, errores o decepciones. El sufrimiento innecesario aparece cuando la persona convierte una caída en una identidad permanente. Frases internas como «soy un fracaso» o «nunca seré suficiente» terminan destruyendo la autoestima. Brown explica que las personas resilientes son capaces de separar el evento de su identidad. Haber fallado no significa ser inútil. Haber sido rechazado no significa no merecer amor. Esta comprensión cambia completamente la manera de enfrentar los desafíos de la vida. La caída deja de verse como el final del camino y comienza a verse como parte del proceso de crecimiento. El concepto de levantarse fuerte implica aceptar que las heridas emocionales pueden convertirse en maestras. Muchas veces las personas descubren su verdadera fortaleza después de atravesar momentos difíciles. Las crisis obligan a replantear prioridades, fortalecer el carácter y comprender aspectos internos que antes permanecían ocultos. Brené Brown sostiene que el crecimiento emocional rara vez ocurre dentro de la comodidad. Las experiencias dolorosas tienen el potencial de despertar empatía, sabiduría y madurez emocional. Por eso, Rising Strong enseña que caer no destruye automáticamente a una persona. Lo que realmente la destruye es negarse a aprender de la experiencia. Quien acepta el dolor como parte natural de la vida, desarrolla una resiliencia mucho más profunda y auténtica. Concepto número 3. La historia que nos contamos importa. En Rising Strong, Brené Brown explica que después de una experiencia dolorosa, la mente humana intenta llenar rápidamente los vacíos de información, creando historias automáticas. Estas historias suelen estar cargadas de miedo, inseguridad y suposiciones negativas. Por ejemplo, si alguien recibe una crítica o siente rechazo, inmediatamente puede pensar, no soy suficiente, no me valoran, o voy a fracasar. El problema es que muchas veces esas narrativas internas no están basadas en hechos reales, sino en interpretaciones emocionales, influenciadas por heridas pasadas. Brown considera que estas historias tienen un enorme poder porque moldean nuestras emociones, decisiones y relaciones. La manera en que interpretamos una experiencia puede fortalecernos o destruirnos emocionalmente. La autora explica que el cerebro humano odia la incertidumbre. Cuando no comprende completamente una situación, inventa respuestas para sentirse seguro. Sin embargo, esas respuestas suelen estar contaminadas por inseguridades personales. Muchas personas viven atrapadas en narrativas internas negativas durante años, sin cuestionarlas jamás. Una mala experiencia amorosa puede convertirse en la historia permanente de «nadie me amará realmente». Un fracaso profesional puede transformarse en «nunca seré exitoso». Brown sostiene que estas narrativas son peligrosas porque terminan definiendo la identidad de la persona. La mente comienza a buscar evidencia constante para confirmar esas historias, creando un círculo emocional destructivo que limita el crecimiento y la autoestima. Uno de los ejercicios fundamentales que propone Brené Brown es aprender a desafiar nuestras historias internas. Esto requiere valentía emocional porque implica reconocer que muchas de nuestras conclusiones no son verdades absolutas. La autora invita a detenerse y preguntar, ¿qué parte de esta historia es realmente cierta y qué parte estoy imaginando? Este cuestionamiento permite diferenciar hechos de interpretaciones emocionales. Muchas veces,
Detrás de las historias negativas existen heridas profundas relacionadas con la vergüenza, el abandono o el miedo al rechazo. Comprender esto ayuda a desarrollar una relación más consciente con los propios pensamientos. En lugar de reaccionar automáticamente, la persona aprende a observar sus emociones con mayor claridad y madurez. Concepto número 4. Reconocer las emociones cambia todo. En Rising Strong, Brené Brown explica que una de las mayores debilidades emocionales del ser humano moderno es la incapacidad para identificar y comprender lo que siente. Muchas personas viven reaccionando impulsivamente a sus emociones sin detenerse a analizarlas realmente. En lugar de reconocer tristeza, miedo, vergüenza o ansiedad, las esconden detrás del enojo, la distracción, el trabajo excesivo o incluso el silencio emocional. Brown sostiene que ignorar las emociones no las elimina, solamente las vuelve más poderosas e incontrolables. El problema es que aquello que no se reconoce conscientemente termina gobernando nuestras decisiones desde el subconsciente. Por eso, uno de los pasos fundamentales para levantarse fuerte después de una caída emocional es desarrollar conciencia emocional y aprender a nombrar exactamente lo que ocurre dentro de nosotros. La autora menciona que muchas personas crecieron en ambientes donde expresar emociones era considerado una señal de debilidad. A los hombres se les enseñó a no llorar, y a las mujeres muchas veces se les criticó por mostrar sensibilidad. Como consecuencia, millones de personas aprendieron a desconectarse emocionalmente para sobrevivir socialmente. Sin embargo, Brown demuestra que esa desconexión tiene un costo enorme. Cuando alguien pierde contacto con sus emociones, también pierde claridad sobre sus necesidades, límites y heridas internas. La represión emocional genera ansiedad, resentimiento y agotamiento mental. El cuerpo incluso comienza a manifestar físicamente aquello que la mente intenta esconder. El estrés crónico, la irritabilidad y la sensación constante de vacío suelen ser síntomas de emociones no procesadas adecuadamente. Uno de los aportes más importantes del libro es la idea de que las emociones necesitan ser reconocidas para poder ser transformadas. Brené Brown explica que las personas emocionalmente resilientes no son aquellas que nunca sienten miedo o dolor, sino aquellas que desarrollan la capacidad de sentarse con sus emociones sin escapar inmediatamente de ellas. Esto requiere una enorme valentía porque implica enfrentar partes incómodas de uno mismo. Muchas personas prefieren distraerse constantemente antes que mirar honestamente su tristeza o inseguridad. Sin embargo, Brown sostiene que el verdadero crecimiento emocional comienza cuando dejamos de huir de nuestras emociones y empezamos a escucharlas. Nombrar una emoción reduce su intensidad porque permite comprenderla en lugar de simplemente reaccionar ante ella. Concepto número 5. La vergüenza limita nuestro crecimiento. Uno de los temas centrales de Rising Strong es el profundo impacto que tiene la vergüenza en la vida humana. Brené Brown ha dedicado gran parte de su carrera a investigar este sentimiento, y concluye que la vergüenza es una de las emociones más destructivas para la autoestima y el desarrollo emocional. La vergüenza no es simplemente sentir culpa por una acción incorrecta, es la sensación interna de creer que uno mismo es defectuoso, indigno o insuficiente. Mientras la culpa dice cometí un error, la vergüenza susurra yo soy el error. Esa diferencia cambia completamente la manera en que las personas se perciben y enfrentan la vida. Brown explica que muchas personas viven limitadas por historias de vergüenza construidas desde la infancia, experiencias traumáticas o críticas constantes. La autora sostiene que la vergüenza prospera en el silencio. Cuanto más escondidas permanecen nuestras inseguridades, más poder adquieren sobre nosotros. Muchas personas sienten miedo de mostrarse auténticas, porque creen que si otros descubren sus defectos, serán rechazadas o abandonadas. Este miedo provoca que intenten aparentar perfección constantemente. Sin embargo, esa búsqueda obsesiva de aprobación termina agotando emocionalmente. Brown describe cómo el perfeccionismo muchas veces no nace del deseo de excelencia, sino del terror a sentirse insuficiente. Las personas perfeccionistas intentan evitar críticas y rechazo, construyendo una imagen impecable, pero internamente continúan sintiéndose vacías y vulnerables. La vergüenza crea una prisión emocional donde el individuo vive intentando demostrar su valor en lugar de aceptar que ya es digno como ser humano. Uno de los puntos más transformadores del libro es entender que la vergüenza pierde fuerza cuando se comparte desde la autenticidad. Brené Brown explica que hablar honestamente sobre nuestras heridas, miedos y errores con personas de confianza puede romper el aislamiento emocional. La conexión humana es uno de los mayores antídotos contra la vergüenza. Cuando alguien descubre que no está solo en sus luchas internas, comienza a liberar el peso emocional que llevaba cargando durante años. Brown insiste en que la empatía tiene un poder sanador enorme,
porque permite que las personas se sientan vistas y aceptadas incluso con sus imperfecciones. Precisamente por eso la vulnerabilidad se convierte en una herramienta de transformación emocional. Concepto número 6. La resiliencia se construye. En Rising Strong, Brené Brown explica que la resiliencia no es un talento con el que algunas personas nacen y otras no. La resiliencia es una habilidad emocional que se desarrolla a través de las experiencias difíciles de la vida. Muchas veces se piensa que las personas fuertes emocionalmente son aquellas que nunca se quiebran o nunca sienten dolor, pero Brown demuestra que eso es completamente falso. Las personas verdaderamente resilientes sí experimentan miedo, tristeza y fracaso. La diferencia es que aprenden a atravesar esas emociones sin permitir que destruyan completamente su identidad. El concepto de levantarse fuerte se basa precisamente en esa capacidad de reconstruirse después de las caídas emocionales y encontrar significado incluso en medio del sufrimiento. La autora explica que cada experiencia dolorosa representa una oportunidad para desarrollar fortaleza emocional. Sin embargo, esto no ocurre automáticamente. Algunas personas atraviesan dificultades y se vuelven más cerradas, resentidas o temerosas. Otras utilizan esas mismas experiencias para crecer, comprenderse mejor y fortalecer su carácter. La diferencia está en cómo procesan emocionalmente lo ocurrido. Brown enfatiza que la resiliencia requiere honestidad emocional. Negar el dolor o fingir que nada afecta no fortalece a nadie. Solamente prolonga las heridas internas. La verdadera resiliencia aparece cuando alguien es capaz de enfrentar sus emociones, aceptar la realidad de lo ocurrido, y aún así, decidir seguir adelante con esperanza y valentía. Uno de los aspectos más importantes de la resiliencia es la capacidad de encontrar significado en las experiencias difíciles. Brené Brown explica que el sufrimiento humano se vuelve más soportable cuando la persona logra extraer aprendizaje y crecimiento de él. Muchas veces, las caídas revelan aspectos internos que permanecían ocultos: inseguridades, heridas emocionales, patrones destructivos o necesidades ignoradas. Aunque doloroso, ese descubrimiento puede convertirse en el inicio de una transformación profunda. Brown sostiene que las crisis emocionales frecuentemente obligan a las personas a replantear prioridades, redefinir relaciones y reconstruir su identidad desde una perspectiva más auténtica. En ese sentido, las caídas pueden convertirse en puntos de inflexión capaces de cambiar completamente una vida. Brené Brown sostiene que el crecimiento emocional rara vez ocurre dentro de la comodidad. Las experiencias dolorosas tienen el potencial de despertar empatía, sabiduría y madurez emocional. Por eso, Rising Strong enseña que caer no destruye automáticamente a una persona. Lo que realmente la destruye es negarse a aprender de la experiencia. Quien acepta el dolor como parte natural de la vida, desarrolla una resiliencia mucho más profunda y auténtica. Concepto número 7. La honestidad fortalece las relaciones. En Rising Strong, Brené Brown explica que las relaciones humanas más profundas y significativas no se construyen sobre la perfección, sino sobre la autenticidad. Muchas personas viven escondiendo lo que realmente sienten por miedo al conflicto, al rechazo o a ser juzgadas. Como consecuencia, terminan creando vínculos superficiales donde existe convivencia, pero no verdadera conexión emocional. Brown sostiene que la honestidad emocional requiere valentía, porque implica mostrarse vulnerable frente a otros, decir lo que realmente duele, expresar necesidades emocionales o reconocer errores puede resultar incómodo, pero precisamente allí nace la confianza genuina. Las relaciones fuertes no son aquellas donde nunca existen problemas, sino aquellas donde las personas son capaces de enfrentarlos con sinceridad y empatía. La autora explica que uno de los mayores enemigos de las relaciones saludables es la acumulación silenciosa de emociones no expresadas. Cuando las personas callan constantemente aquello que sienten, comienzan a construir resentimiento interno. Muchas veces, el enojo visible es solo la superficie de emociones más profundas como tristeza, miedo o sensación de abandono. Brown señala que la falta de honestidad emocional provoca desconexión progresiva en parejas, familias y amistades. Las personas dejan de sentirse comprendidas porque nunca muestran realmente quiénes son o qué necesitan. Con el tiempo, la relación se vuelve una actuación emocional, donde cada individuo intenta protegerse detrás de máscaras de indiferencia, orgullo o perfección. Uno de los aportes más importantes del libro es comprender que la honestidad no significa agresividad emocional. Ser auténtico no implica herir a otros impulsivamente, o descargar emociones sin responsabilidad. Brené Brown enfatiza que la honestidad saludable nace de la vulnerabilidad consciente. Esto significa hablar desde las emociones reales en lugar de atacar o culpar. Una persona emocionalmente madura puede decir, me sentí herido, en lugar de reaccionar únicamente con enojo. Esta diferencia transforma completamente la calidad de las conversaciones difíciles,
Cuando alguien habla desde la honestidad emocional, permite que la otra persona conecte con su humanidad, en lugar de ponerse inmediatamente a la defensiva. Por eso, la vulnerabilidad fortalece los vínculos en lugar de debilitarlos. Concepto número 8. El perfeccionismo es un enemigo silencioso. En Rising Strong, Brené Brown profundiza en cómo el perfeccionismo destruye silenciosamente la paz mental y la autenticidad de millones de personas. A simple vista, el perfeccionismo puede parecer algo positivo porque suele confundirse con disciplina, excelencia o altos estándares. Sin embargo, Brown explica que el perfeccionismo no nace realmente del deseo sano de mejorar, sino del miedo profundo a no ser suficiente. Las personas perfeccionistas intentan evitar críticas, rechazo y vergüenza, construyendo una imagen impecable ante los demás. El problema es que esa búsqueda interminable de perfección jamás produce verdadera satisfacción, porque siempre existe la sensación de que todavía falta algo para sentirse valioso o aceptado. La autora señala que el perfeccionismo está profundamente relacionado con la vergüenza. Muchas personas creen inconscientemente que si logran hacer todo perfectamente, podrán evitar el dolor emocional. Intentan controlar cada detalle de su apariencia, desempeño o comportamiento para protegerse del juicio externo. Sin embargo, esta necesidad constante de validación termina generando ansiedad, agotamiento emocional y una profunda desconexión interna. El perfeccionista rara vez disfruta plenamente sus logros porque inmediatamente encuentra nuevos defectos o metas imposibles que alcanzar. En lugar de vivir desde la autenticidad, vive atrapado en una carrera interminable por demostrar su valor. Brown explica que este estilo de vida emocionalmente agotador aleja a las personas de la verdadera felicidad y conexión humana. Uno de los aspectos más destructivos del perfeccionismo es que limita la capacidad de asumir riesgos y crecer. Las personas perfeccionistas suelen tener un miedo intenso al fracaso porque interpretan cualquier error como prueba de insuficiencia personal. Esto provoca que muchas veces eviten oportunidades importantes, proyectos creativos o relaciones profundas por temor a equivocarse. Brown enfatiza que el crecimiento emocional siempre implica incertidumbre, vulnerabilidad y posibilidad de fracaso. Nadie puede evolucionar realmente si necesita sentirse seguro y perfecto todo el tiempo. El perfeccionismo crea una ilusión de control, pero en realidad encierra a las personas dentro de una prisión emocional donde jamás se sienten libres para ser auténticas. Concepto número 9. El coraje nace en la incomodidad. Uno de los mensajes más profundos de Rising Strong es que el verdadero crecimiento emocional jamás ocurre dentro de la comodidad absoluta. Brené Brown explica que el coraje no significa ausencia de miedo, sino disposición para avanzar a pesar de él. Muchas personas esperan sentirse completamente seguras antes de tomar decisiones importantes, expresar emociones o perseguir sueños. Sin embargo, Brown demuestra que la vida rara vez ofrece esa seguridad total. Amar, emprender, confiar, perdonar o empezar de nuevo siempre implicará incertidumbre y vulnerabilidad. Precisamente allí nace el verdadero coraje, en la capacidad de actuar aun cuando existe miedo al fracaso, al rechazo o al dolor emocional. La autora sostiene que los seres humanos tienen una tendencia natural a evitar la incomodidad. Cuando algo produce ansiedad o incertidumbre, la mente busca escapar rápidamente hacia aquello que resulta familiar y controlable. Algunas personas utilizan distracciones constantes, otras se refugian en el perfeccionismo, el trabajo excesivo o incluso el aislamiento emocional. El problema es que evitar la incomodidad también significa evitar el crecimiento. Brown enfatiza que las experiencias más transformadoras de la vida suelen ser emocionalmente incómodas. Tener conversaciones difíciles, reconocer heridas internas, aceptar errores o enfrentar cambios importantes puede generar miedo, pero son precisamente esos momentos los que permiten evolucionar emocionalmente. Uno de los aspectos más poderosos del libro es la idea de que la incomodidad no es una señal de fracaso, sino muchas veces una señal de transformación. Cuando alguien comienza a salir de patrones emocionales destructivos o intenta construir una vida más auténtica, inevitablemente experimentará inseguridad y resistencia interna. Brené Brown explica que el cerebro humano prefiere lo conocido, incluso si eso conocido es doloroso o limitante. Por eso muchas personas permanecen en relaciones dañinas, trabajos infelices o hábitos autodestructivos, porque el cambio produce miedo. Sin embargo, el coraje consiste precisamente en atravesar esa incomodidad inicial para alcanzar una vida más alineada con la autenticidad y el crecimiento personal. Concepto número 10. Levantarse fuerte transforma la vida. En Rising Strong, Brené Brown presenta la idea central que une todos los conceptos anteriores: la capacidad humana de reconstruirse después de las caídas emocionales. El verdadero significado de levantarse fuerte no consiste únicamente en superar el dolor,
sino en permitir que ese dolor transforme profundamente la manera en que una persona se comprende a sí misma y se relaciona con el mundo. Muchas personas atraviesan experiencias difíciles, intentando regresar exactamente a quienes eran antes de la caída. Sin embargo, Brown explica que las crisis emocionales importantes cambian inevitablemente a las personas. La pregunta no es si alguien cambiará después del sufrimiento, sino en qué dirección lo hará. Algunas personas permiten que el dolor las vuelva más cerradas, resentidas o temerosas. Otras utilizan esas experiencias para desarrollar mayor sabiduría, empatía y autenticidad. La autora sostiene que las caídas emocionales tienen el poder de revelar verdades internas, que normalmente permanecen ocultas durante los periodos de estabilidad. Cuando todo parece funcionar bien, muchas personas viven en piloto automático sin cuestionar realmente sus emociones, relaciones o creencias internas. Pero el fracaso, la pérdida o la decepción obligan a detenerse y mirar hacia adentro. Brené Brown explica que precisamente en esos momentos de vulnerabilidad aparecen preguntas profundas sobre identidad, propósito y valor personal. Aunque doloroso, este proceso puede convertirse en una oportunidad extraordinaria de crecimiento emocional. Las crisis rompen muchas ilusiones y máscaras, permitiendo que emerja una versión más honesta y consciente de uno mismo. Uno de los elementos más transformadores del libro es comprender que las heridas emocionales no necesariamente son señales de debilidad. Brown insiste en que las cicatrices emocionales pueden convertirse en fuentes de fortaleza y conexión humana. Las personas que han atravesado dolor y han aprendido de él suelen desarrollar mayor empatía hacia el sufrimiento ajeno. Comprenden mejor la fragilidad humana y valoran más la autenticidad. En lugar de esconder sus experiencias difíciles, aprenden a integrarlas como parte de su historia personal. Esto no significa romantizar el sufrimiento, sino reconocer que incluso las experiencias más dolorosas pueden producir crecimiento interior cuando son enfrentadas con honestidad y valentía. Conclusiones. Después de explorar las enseñanzas de Rising Strong, queda claro que las caídas no son el final de nuestra historia. Cada fracaso, cada decepción y cada momento de dolor tiene el potencial de convertirse en el inicio de una transformación poderosa. Brené Brown nos recuerda que la verdadera fortaleza no consiste en aparentar perfección, sino en tener el coraje de levantarnos, aun cuando la vida nos ha golpeado profundamente. Porque las personas más fuertes no son las que jamás se rompen, son aquellas que toman sus heridas y las convierten en sabiduría, resiliencia y crecimiento. Tal vez hoy estés atravesando una caída emocional, una etapa difícil, o un momento donde dudas de ti mismo. Pero recuerda esto, tus fracasos no definen tu valor. Tus cicatrices no destruyen tu dignidad. Y cada vez que decides levantarte, incluso con miedo, te conviertes en una versión más poderosa de ti mismo. Ahí nace el verdadero crecimiento. Ahí nace la transformación. Ahí es donde una persona común comienza a construir una mentalidad extraordinaria. Si este contenido aportó valor a tu vida y quieres seguir aprendiendo sobre desarrollo personal, mentalidad de éxito, inteligencia emocional, educación financiera y crecimiento interior, suscríbete ahora a Educando tu Mente Millonaria. Activa la campana de notificaciones y acompáñanos en este camino donde no solo buscamos ganar más dinero, sino también construir una mente más fuerte, más sabia y más preparada para enfrentar cualquier desafío de la vida. Porque cuando transformas tu mente, transformas tu destino.